Muy buenas tardes. En este domingo 12 de abril de 2020 los saluda José Fernando Orduz. Eh, Les mando en verdad, un gran abrazo a todos ustedes y quiero compartirles esta actualización. He tomado la decisión de dividir en tres videos esta información, el cual la primera va a ser todo lo que tiene que ver con Asia, Europa y Estados Unidos. El segundo es todo el tema de Latinoamérica, los países más prevalentes, y tercero, el tercer video es Colombia. Así pues, para estar fragmentando un poco más, o sea, cortando que sean los videos más cortos, como sugerencia de algunos de muchos de ustedes, y segundo, pues para que pues podamos estar viendo cada caso en particular, sus verdaderas relaciones con su entorno, y por ende pues miremos cómo va esta tendencia del COVID a nivel eh, mundial. Entonces, como siempre, estamos hablando que las principales cifras están en Worldometers, el CDC europeo, el John Hopkins y el Instituto Nacional de Salud. Entonces, vamos a partir del hecho de cuántos hay casos confirmados: 1.837.829, con 113.312 muertes y total recuperados 421.646. Esto básicamente lo que va a representar es una tasa de letalidad de 6.16, por favor, este numerito que no se nos olvide, y un 22.9% de total de recuperados. O sea, en este momento hemos aumentado este porcentaje de recuperados y la tasa de letalidad pues definitivamente pues va aumentando, todo pues con el tema de Estados Unidos, y ya más adelante lo que vamos a observar próximamente con lo que es España, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania. Entonces, dentro de nuestros casos activos, tenemos 1.302.871, o sea que en este momento tienen la enfermedad, de los cuales hay 96%. Aquí hay una muy buena noticia porque aumentamos un 1%. Anteriormente, la semana pasada, estábamos en 95%, ahora estamos en 96% y hay un 4% en condición crítica, o sea, es decir, que está en unidad de cuidados intensivos en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de que esto corresponde a un 50.763 y los casos cerrados, o sea, es decir, que ya se resolvieron 534.958, el cual son 79% que ya están recuperados, y 113.312, que es un 21% que están fallecidos, que esta tendencia es muy parecida a la de la semana pasada. Entonces, ya entrando en materia, los números de casos entre Asia, Europa y Estados Unidos. Entonces, observemos. Esto, lo que ustedes están observando es China. Aquí pueden observar China. Este es el popular caso pues más bien como de una campana de Gauss así muy bien, muy bonita, en el cual están todos los números de casos de China. Vamos y miramos todo lo que es Corea del Sur. Fíjense que ni siquiera se alcanzó a subir, ¿sí? Tenemos en tercer punto Irán. Sí, fíjense que Irán, hay una curva muy interesante, y es que si ustedes se ponen a darse cuenta, a detallar lo que es Corea del Sur, pues también trata de hacer como una campanita, como China, no tan pronunciada, pero sí hace una campanita y está pues prolongada, inclusive casi está en la misma frecuencia que China, mientras que Irán tiene un comportamiento muy diferente a estos dos países previos. Fíjense cómo empieza a subirse, después como que se aplana, y pero sigue subiendo, pero no en una pendiente como quizás como Corea, bueno, como tan fuerte como Corea, como China, perdón, y Corea pues obviamente es el ejemplo a seguir. Miremos cómo estamos. En Irán cerramos con 17.724 casos en esta semana. Acordémonos que esto es semanal, o sea, es decir, cada semana se empieza a contar desde cero hasta terminar la semana, y de esa manera podemos estar hablando de la comparabilidad. Entonces miremos Irán, ¿sí? Entonces estamos en 17.000, mientras Corea 294 y China 477. Entonces seguimos ahora al famoso Italia. Fíjense que aquí está la buena noticia, así como Irán se está aplanando, vemos que ya Italia, gracias a Dios, tenemos el descenso de la curva.
Si nosotros observamos, ya en Italia estamos hablando de 27.750. Y si introducimos España, fíjense España, a pesar que tuvo otro pico, otra buena noticia, empieza a descender el número de casos. Entonces ya observamos que tanto Italia, España, ya Irán se está aplanando, pero sobre todo estos dos primeros países que estuvieron pues con una gran cantidad de morbilidad, o sea, es decir, personas que tienen el COVID, está empezando a disminuir, es decir, ya llegaron al pico. Estamos hablando que España tiene un 39.312, ¿sí? E Italia 27.750 para la última semana. Entonces, si nosotros empezamos a notar ahora Francia, miren Francia, también ya llegó e hizo su pico y está descendiendo. Entonces, este es el número de casos reportados. Es una muy buena noticia porque tenemos que las tres principales países europeos en los cuales hubo bastante morbilidad ya están empezando a descender en su curva epidemiológica. Tenemos que Francia fueron 26.338, mientras que España, fíjense que está un poquitico más el pico para que sea comparable con Francia, estaba en 39.312. Bueno, muy bien. Sigamos. Ahora Alemania. Fíjense que el comportamiento de Alemania también iba subiendo como todos los países europeos, pero empezó a aplanarse la curva. ¿Sí? Todavía no ha descendido, muy posiblemente lo tendrá que hacer esta semana. Ujú. Veamos como Alemania, estamos en 31.000, supera a lo que fue Italia y Francia, ujú, en número de casos. ¿Sí? Y ahora vemos lo que es el Reino Unido. El Reino Unido es esta curva. Ujú. Fíjense cómo está esta curva también casi equiparando a Alemania. Y fijémonos que Reino Unido llega a 32.000. Mientras que Alemania está en 31.000, lo supera un poquito. Entonces, pero fíjense lo interesante de esta curva, es decir, que en este momento Reino Unido, Alemania, se empiezan a comportar de una manera diferente e Irán pues ya está a plenarse. El resto de los demás países empiezan ya a descender. Y por último, pues quise incluir lo que es Estados Unidos. Fíjense, claro, Estados Unidos está pues obviamente desbordado en los casos diagnosticados con 223.595. Entonces, si nosotros empezamos a comparar que España era lo que más teníamos en Europa, 39.000, USA, Estados Unidos, 223.000. Entonces es bastante alto. Entonces ya pasamos quisiera como que recordáramos esta imagen. ¿Mm? Miren esta imagen cómo se observa. Entonces me gusta mucho para que ustedes puedan observar. Mire Estados Unidos y fíjense cómo ya el comportamiento de los países europeos en teoría ya están a la baja. Bueno, entonces ahora pasemos al número de fallecidos. Vamos a lo mismo, la curva de China. ¿Mm? Fijémonos que en China llegamos hasta los 800 pacientes y Corea, fíjense, muy bien. Y observamos y lo contrastamos con Irán. Entonces fíjense que Irán tiene acá, llegó un pico, pero después descendió y volvió. Acá eso es una gran pregunta porque ustedes dirán, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Terminó la cuarentena, ¿qué pasó? Pues estamos mirando en los reportes oficiales a qué se debe este aumento de pico en las muertes. Ujú. Fijémonos, Irán 1.072, mientras que Corea 31 y China 13. Bueno, muy bien. Seguimos, entonces ya miramos la curva de Italia, entonces también la curva de Italia maravillosamente, y pues digo maravillosamente es porque ya comenzó a descender, es una gran noticia pues para el pueblo italiano. Ya estamos hablando que en esta última semana hubo 4.170 muertos, ¿sí? Y si nosotros comparamos con España, miremos también, está descendiendo y casi a unos niveles muy similares, que estamos hablando a 4.098 fallecidos. Entonces es una muy buena noticia porque ya comenzamos a notar el descenso. Pero miremos entonces el caso de Francia. Francia en mortalidad está expresándose un ascenso muy importante, ¿sí? Casi, si nosotros podemos mirar, si España completó o Italia en la última semana 4.170,
Francia lo superó siendo 6.690 en los países europeos. Ujú. Y miramos Alemania, fíjense Alemania, la línea verde, como también ya se empieza a aumentar. Pero solamente que estamos hablando con 1.386 muertes. Luego, vamos a mirar el Reino Unido. El Reino Unido sí también tiene un ascenso vertiginoso en las últimas 3 semanas, que esto corresponde a 5.353. Entonces, fíjense las relaciones, ¿no? Mientras que Francia estábamos en 6.900, UK está en el Reino Unido está en 5.300 y después sigue Italia y España que están muy cerca, 4.000. Y Alemania en 1.300, que también pues es muy importante porque no se ha subido de una manera importante. Y Estados Unidos, pues volvemos a lo mismo, sigue estando muy desbordado con 11.620. Entonces es en este momento el país número uno de mayor número de fallecidos. Entonces, si nosotros empezamos a golpar la tasa de mortalidad, entonces miren esta diapositiva. Venga, se los explico. Estamos hablando de el 28 de marzo, ¿sí? El 4 de marzo, el 11 de abril, perdón, el 4 de abril, 28 de marzo, 4 de abril, 11 de marzo y el 12 de abril, que es como el total cómo es el total de cuál sería la mortalidad a hoy, sumando desde que apareció el primer caso en cada país. Entonces observemos que Francia, fíjense cómo va siendo correspondiente a las gráficas pasadas, a la gráfica pasada en donde fíjense cómo está aumentando. ¿Sí? Y esta es la tasa 10.67, como es como el promedio. Italia, fijemos que ya está correspondiente al pico, lo mismo que España, miren, ¿sí? Lo que estábamos hablando para un total de 12.79 y 10.19. ¿Mm? Reino Unido definitivamente está en ascenso, ¿sí? Corea del Sur particularmente esta semana hubo un gran ascenso, pero de todas maneras la tasa de mortalidad está pues, muy baja, 2.04. Irán también, fíjense que también hubo un recrudecimiento, pero pues está en 6.22. China está en 4.06 en total, fíjense cómo ya está empezando a descender, y Alemania está en ascenso, pero de todas maneras guarda una tasa bastante buena de mortalidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Que Francia, Italia, Reino Unido, España, inclusive un poco Irán, pues están en ascenso, eh, especialmente lo que es Francia, Reino Unido. Sí, Corea del Sur, pues básicamente, pues yo creo que fue los reductos de los pacientes que estaban en unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Y especialmente Francia se elevó bastante. Y de resto, pues ya se están empezando a estabilizar. Alemania sigue subiendo, pero pues de todas maneras está en un parámetro con una mortalidad bastante manejable. Ujú. Si nosotros estamos observando lo que son el número de pruebas y el número de casos, fíjense que yo lo que quiero contrastar es eso. ¿Cuánto es el número de pruebas versus los números de casos positivos? Entonces miren la relación entre Estados Unidos, 2.693.000 muestras para un total de 533.115 casos. Miren Alemania, miren, recordemos la gráfica pasada, sí, que eso es lo ideal, es decir, estar haciendo una gran cantidad de pruebas para tratar de estar diagnosticando cuando mayor cantidad de pruebas hago y mayor aislamiento tengo, pues los casos no van a crecer de una manera importante. Miren, Italia 963 versus 152, Corea 514 para 10.000 casos, ¿sí? España 355.000 para 163.000, Reino Unido 334, 78, entonces fíjense ustedes cómo está la tendencia. Francia 338 para 129, pero entonces, Irán 251 para 70. Entonces, la próxima diapositiva, lo que yo les quiero mostrar es precisamente que nosotros empecemos a mirar porcentualmente esto que corresponde. Entonces, vemos que hay unos países que si nosotros yo divido el número de casos, divido el número de pruebas porcentual, fíjense que hay algunos países, por ejemplo, como Corea del Sur, ¿sí? O inclusive Alemania, Corea del Sur tiene solamente 2.04%.
O sea, es decir, de todo el número de pruebas que se hizo, solamente el 2.4 salieron positivos, mientras que en Alemania el 10%, ya en Italia comienza a aumentar 15.8, Estados Unidos 20%, o sea, es decir, eh, eh, que hay de 100 personas, hay 20 personas que tienen COVID. UK está, el Reino Unido está en 23%, Irán 27% y ya, pues dado por la última semana, ya Francia tenemos 38.84 y España 45.92. Entonces, esto es un muy buen indicador para ver la relación entre el número de pruebas con el número de casos, ¿sí? Porcentualmente y en qué país, cómo está afectando todo este tipo de circunstancias. Pero bueno, pero no solamente tenemos que hacer eso, sino también tenemos que empezar a correlacionar los casos confirmados sobre la población total del país, porque una cosa es lo que estamos observando, la cantidad de pruebas, pero también tenemos que contrastarlo con el número de habitantes. Entonces, si nosotros estamos observando, volvemos a lo mismo, China tenemos 0,59, pues porque es que la población de China es bastante alta. Mira, Corea del Sur se sigue manteniendo con 2.03 e Irán ya comienza a subir 8.52, Reino Unido 11.85. Fíjense que ya Alemania, que anteriormente estaba un poco más bajo, estamos hablando que 15 personas tienen por cada 10.000 habitantes, Estados Unidos 16, ¿sí? Francia 20 personas, Italia 25 y cierra con España 35. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por número de habitantes, o sea, es decir, por ajuste de 10.000 habitantes, lo que es España, Italia, Francia, han sido bastante, pues, afectadas. Y en un buen nivel, pues, digámoslo así, como intermedio, estamos hablando de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, y después Irán, Corea del Sur y China. Entonces, de esta manera, yo les quiero compartir ahora el número de muertes sobre población del país, ya no por 10.000, sino por 100.000 habitantes. Entonces, básicamente, casi como que la tendencia se mantiene. España, Italia, y Francia y Reino Unido están puntuando, mientras que ya Estados Unidos estamos hablando de solamente 6 personas en cada 100.000 habitantes que ha tenido, que pues ha fallecido por tema del COVID. Irán, muy parecido, y Alemania que tiene una mortalidad entre comillas baja, y Corea del Sur mide 0.41 y China 0.24. Entonces, básicamente, yo les quería compartir esto. Definitivamente estamos hablando que Europa, la buena noticia es que ya los principales países empezaron a descender, lo que es Italia, España, ya empezaron a descender. Francia, en este momento el número de casos se encuentra con el tema de mortalidad también. Entonces, estamos ante ya un tiempo, pues un poquitico más de mayor sosiego. Para Europa no quiere decir que eso ya se haya acabado la enfermedad, sino que simplemente ya se empieza a atenuar. Se notan las medidas de salud pública, se notan las medidas de cuarentena, se notan las medidas que se ha tratado de lograr en cada uno de los países. Obviamente, llegar a conclusiones es muy difícil porque hay muchas variables. Estamos hablando de que, número uno, están los sistemas de salud, número dos, están las diferentes políticas, número tres, está el cumplimiento de las normas por parte de la población. Está también la variabilidad genética. Entonces, como ven, hay muchas variables que pueden estar afectando. Está también el subregistro, es decir, que es muy difícil poder establecer cuánto es el verdadera magnitud, cuál es la verdadera magnitud de este fenómeno. Pero sin embargo, como decimos, tenemos que basarnos sobre las cifras oficiales y estas son las cifras oficiales. Entonces, la buena noticia es que ya empezamos a descender lo que fue ese periodo súper fuerte y amargo que ha tenido sobre todo Italia, España y ahora Francia y Reino Unido que está subiendo, Alemania se está manteniendo estable como con Irán. Entonces, y bueno, y el ejemplo a seguir es Corea, sobre todo por todas las medidas que ha tenido y sobre todo en el tema histórico, porque ellos han tenido que manejar otro tipo de infecciones como el SARS, etcétera, que están desde el 2000, 2010, y eso les hizo tener una mucho mayor experiencia en el manejo de este tipo de enfermedades contagiosas. Entonces, les quiero dejar este video.
Ya vamos a estar en el tema, en el video número 2 de Latinoamérica, a ver cómo se comporta Latinoamérica. Y nos veremos dentro de 8 días, pues para hacerle la actualización a esos videos sobre la información. Entonces, muchas gracias. Espero que tengan un feliz tarde de domingo y que esta semana sea algo maravilloso para ustedes. Muchas gracias.